tardes. Yo soy Itzia Irideni Suárez Mejía, soy egresada de la licenciatura en danza, compañera de Omar. Y bueno, mi trabajo de sistematización se llama La diversidad de experiencias corporales en el proceso de creación de la obra Viven en el Cuerpo. Viven en el Cuerpo es la obra, ya la presenté el 1 y 8 de junio de este año. Y bueno, y mi asesora es Alejandra, la doctora Alejandra Olvera. Doctora. Y bueno, ¿cómo surgió? Cuando empezó todo este proceso de que teníamos que empezar a pensar en cómo nos queríamos titular, qué queríamos hacer, yo dije, bueno, pues ya estudié danza, entonces, ¿ahora qué? ¿No? Estudié danza, entonces, ¿ahora qué? No, supongo que tengo que hacer algo con eso que yo ya sé, que yo aprendí. Entonces tenía mucho como la duda, me hacía mucho ruido toda esta cuestión de la poética personal, porque dentro de plan de estudios de la licenciatura en danza nos hablan mucho de ello, ¿no? De encontrar nuestra poética personal. Y dije, bueno, ¿qué carajos es eso? ¿Cómo la voy a encontrar, no? Entonces, a partir de ciertos cuestionamientos, como por ejemplo, ¿cómo asumo y enuncio mi cuerpo ahora? Y también sobre cómo quisiera enunciarlo en un futuro, es que surgió como todo este viaje en cuanto a lo que ha sido mi cuerpo a lo largo de mi historia personal. Y es ahí donde entra como esta palabrita que se llama experiencia. Entonces lo que yo hice fue trabajar a partir de experiencias corporales concretas a lo largo de mi historia personal. Entonces la obra tiene que ver, son como exploraciones así muy concretas con diferentes experiencias corporales, que son antes de que yo empezara a bailar, durante y lo que quiero que sea después, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, también esta cuestión de la resignificación surgió porque empecé a concientizar como sobre qué experiencias corporales quería trabajar yo. Entonces dije, bueno, no nada más voy a presentarlas así, tal cual, no como son, como fueron, no, porque se supone que estoy en un proceso de creación de una obra de danza. Entonces, ¿qué voy a hacer con eso? Entonces fue que me planteé la resignificación de estas experiencias corporales. Y bueno, ya después escribiendo el texto y los viajes astrales y las correcciones con Ale, llegué a la conclusión de que la poética personal, no es una poética estable, que era más bien la poética personal que yo estaba trabajando para la obra. Entonces que yo iba a tener como un montón de poéticas personales en diferentes obras y que eso al final iba a ser como una poética general mía, ¿no? Y ya, pero que para esta obra iba a ser así. Y bueno, lo que ya les decía de la experiencia, ¿no? Tomé varias experiencias de vida que tienen que ver con mi historia, con mis emociones, con mis prácticas de danza y no danza. Y pues sí, ¿no? Esa es como la cuestión de la experiencia. Y la resignificación, bueno, lo trabajo como tal dentro de uno de los núcleos, que ahorita les voy a explicar qué es eso de los núcleos. Pero bueno, también pensé como la resignificación para encontrar una experiencia corporal para la obra. Y bueno, esa experiencia concreta de la obra se basó de 3 núcleos que a la vez son experiencias. Entonces, bueno, el primero, bueno, ahorita no les voy a dar orden, pero fue mi cuerpo y la menstruación, mi cuerpo y la no conciencia de él, mi cuerpo y el zapateado tradicional. ¿A qué se refiere como cada uno? ¿Y por qué escogí estos? Los escogí concretamente porque han sido como momentos decisivos en mi vida en los cuales yo he experimentado mi cuerpo de muchas maneras. Dije, bueno, ya tengo la danza, ya la estudié, entonces puedo hacer esto, ¿no? Puedo darle como otro significado diferente y puedo decir y enunciar que ahora mi cuerpo es esto. Y ha llegado hasta aquí como por esto, ¿no? Y por
por este trabajo de resignificación que yo voy a hacer en la obra. Entonces, bueno, de eso van los tres. ¿Y de qué trata como cada uno? Bueno, yo creo que este no es como como que hay que meternos en como muy complejo, y a la vez sí, porque para mí, bueno, yo pienso, no todas viven como este proceso de igual manera. Entonces para mí sí ha sido como una manera muy decisiva y muy concreta de experimentar mi cuerpo desde la sensación como hasta la creación o no sé, de un montón de ideas que podrían ser bien locas, bien descabelladas, pero para mí ha sido vivir como dentro de este ciclo menstrual. No es como que, ay sí, pues ya nada más me pasa, ¿no? Yo siempre lo he vivido como muy intensamente, y creo que esto también tiene que ver porque empecé muy chica. Entonces muy chica empecé a experimentar un montón de cambios de humor y de emociones y sensaciones que pues yo no tenía ni idea de qué hacer con ellos, pero bueno, ahí estaban. Y mi cuerpo y la no conciencia de él trata de este antes de que yo empezara a bailar, porque tengo así muy presente que cuando yo empecé a danzar, mi cuerpo empezó a enunciarse como tal. Antes yo no lo hacía, yo ni siquiera sabía que tenía un cuerpo, no sabía que era cuerpo, ni pensaba en él. Entonces, a partir de que yo empecé a danzar, surgió como esta como emancipación de, bueno, este es mi cuerpo, esto soy yo. Y mi cuerpo y el zapateo tradicional, porque es la primera manifestación de danza que yo tuve en mi vida. Y porque también ahora ya metiéndome en el texto y en la redacción, me di cuenta que en realidad yo siempre estuve buscando la danza, no sé por qué, pero desde chiquita yo quería entrar al grupo de baile, entonces yo quería bailar. Entonces siento como que de alguna manera fue como consecuencia, que una vez que yo entro a la danza, pues puedo enunciarme, y pues eso es muy bonito. Y bueno, antes de meterme como tal en lo que sucedió en la obra, les quiero hablar también de como fue muy complejo, ¿no? Como todo este debraye con el espacio, porque cuando yo le planteé a Ale que no quería presentarlo en un teatro, que sí como tal podría prestarse para un formato a la italiana, le dije que yo no quería, porque como iba a estar trabajando con cuestiones muy íntimas, yo quería que la gente se sintiera como en esa intimidad, como en esa cuestión próxima conmigo, que se sintieran cercanos, ¿no? Que pudieran ver así también incluso como los pequeños detalles que cuando estamos lejos no vemos, ¿no? Y también, pues sí, como que vivieran de una manera más cercana conmigo esto. Entonces, por eso busqué este lugar que se llama Casa Taller Alfredo Salce, y ya me lo prestaron y todo. Entonces, no había como una regla así para el público, no era así como que, ay, no se pueden poner aquí, ni aquí, ni aquí, ¿no? Simplemente era, pues, siéntense donde quieran, ¿no? Y entonces lo que sucedía era que yo atravesaba, los saltaba, así, ¿no? Casi chocaba con ellos. En una parte, en uno de los núcleos, yo uso una silla, entonces de repente pensaron como que ahí podían dejar sus chamarras. Entonces lo que yo hice cuando me tocó ir a esa parte, pues fue quitar las chamarras, ¿no? Así tal cual, ¿no? Y ya no pasaba nada. Entonces eso también era lo que quería, ¿no? Como crear esta cuestión más íntima, más próxima, que se sintieran cercanos a mí, porque lo que quería era como mostrarme, ¿no? Mostrarme así tal cual soy y cercana, no lejana. Y bueno, ahora sí les voy a hablar de los tres núcleos que conforman mi obra. El primero es el núcleo 1, que lo llamé ciclo lunar, y yo creo que ya saben por qué. Entonces, este ciclo lo trabajé... Ay, qué difícil explicar esto. Lo trabajé pensando desde las sensaciones físicas concretas de lo que implica menstruar, así como toda la cuestión emocional, emocional, sentimental,
y de construcción y de construcción del cuerpo en ese momento. Entonces había exploraciones muy concretas que tenían que ver con sensaciones así muy específicas, ya sea de dolor, de, pues sí, como esas sensaciones, y las otras que sí eran un poquito más complejas, que es un poco más abstracto, por así decirlo. Entonces el juego fue en esas partes, ¿no? No era ni que en un momento fuera únicamente esto y en otro momento únicamente lo otro, ¿no? Sino que todas estaban como convergiendo al mismo momento. No sé si me voy a entender. Y bueno, estas son como algunas imágenes de lo que sucedió ese día. Bueno, ese núcleo siempre es el que más me cuesta explicar. Pero bueno, el núcleo 2. Este núcleo tiene que ver con lo que ya les expliqué anteriormente, antes de danzar. Y bueno, lo que hice para fue escribir un texto sobre, ahora que ya soy consciente de mi cuerpo, cómo concientizo esa no conciencia antes, ¿no? Entonces escribí un texto que trataba sobre eso. Y lo que hice con el trabajo corporal fue, bueno, Ale me dijo después, no, yo no lo había pensado como tal, y que lo que había hecho era como una especie de traducción a movimiento, ¿no? O sea, ya tengo un texto y lo que hice fue traducirlo a movimiento concreto. Entonces lo que yo hice fue trabajar con los brazos, porque en un momento cuando quieres empezar como a crear movimiento, pues sí, no es muy fácil como decir, ay, sí, lo voy a hacer así bien grande y todo. Entonces yo dije, no, a ver, esto es como que bien específico, entonces me voy a centrar como en una parte muy específica, y porque quiero de alguna manera que se vea como esta cierta narrativa. Entonces lo trabajé con mis brazos, nada más, yo sentada en una silla, y también quería como que representara o se diera como esta significación de la cuestión del que, bueno, antes yo no podía enunciar mi cuerpo, ahora sí puedo, pero en ese momento era muy desesperante no poder hacerlo, ¿no? Entonces la sensación que quise crear con las repeticiones y todo eso fue eso, ¿no? Como ahora sí puedo, pero antes no podía. Entonces por eso quiero decirles cómo se sentía antes esto. Y bueno, son imágenes. Y bueno, el núcleo 3. En este núcleo yo empecé de una manera muy práctica, trabajando con diferentes zapateados que yo bailo, y he bailado a lo largo de mi vida, ¿no? Entonces todo empezó así bien práctico, ¿no? Sí, trabajo con los zapateados, busco como diferentes maneras de llevar la sensación del zapateado a otro cuerpo, trabajo con eso, ¿no? Y ya está en mi núcleo 3, ¿no? Y después, cuando empecé a trabajar con la música, con los músicos que hicieron la música para mi obra, me di cuenta como de la carga cultural y familiar que tenía este núcleo en particular en mi vida. Entonces dije, creo que no puedo omitir esa parte, porque al final de cuentas pues es una conexión que yo tengo también con mi historia, ¿no? Entonces es donde sale otra vez toda esta cuestión de la memoria y de la experiencia corporal. Entonces ese trabajo me permitió como yo tratar de generar en la obra, como bueno, este fue mi inicio, ¿no? De experiencia corporal en la danza, pero cómo esa experiencia corporal la puedo llevar a mi experiencia de ahora, ¿no? Entonces lo que quise hacer en ese núcleo también fue como esa transición entre, bueno, este fue el inicio y este es lo que va a ser ahora, de alguna manera, como con esta parte, y lo que quiero que sea, o como las aproximaciones que pueda dar después. Entonces esto fue lo que hice con este núcleo, y dentro de este ya, bueno, ese es como todo el trabajo con los zapateados, que
digamos que por día me planteé trabajar con cada uno y lo que yo hacía era como investigar corporalmente de qué manera podía llevar esa sensación del zapateado a otras partes del cuerpo o a todo mi cuerpo, ¿no? Así en general. Y de ahí surgieron como las exploraciones. Este es como la imagen, ¿no? En la primera, en la de acá, es esta exploración de la resignificación de los zapateados, pero ese núcleo yo lo empiezo zapateando como tal. Entonces lo que hago es, sí empecé zapateando, no es cierto, empecé con perdón, empecé con y luego termino con el zapatear. Ay, sí es cierto, perdón. Y bueno, ya al final en la casa había como un espacio abierto y bueno, esta sí fue como una metáfora que yo me planteé como tal, porque o sea, ya de una vez como estar en el espacio cerrado, íntimo, todos juntos, lo que yo quería era, sí, como salir afuera y como abrir la perspectiva, ¿no? Así como que bueno, ya me conocieron, ya vieron como todo este paso por mi historia y mi memoria corporal. Entonces, bueno, ahora quiero abrir como la posibilidad de que aquí no se va a acabar como pues toda esta cuestión, ¿no? Como que hay más cosas. Ay, yo no sé, en el texto se lee mejor. Y bueno, pues ya en eso acaba y termino haciendo un canto, que la última frase dice, y yo danzando espero que la vida cambie su color. También es como una manera pues de hacernos ver, ¿no? Cómo el arte a veces nos puede salvar la vida, ¿no? Entonces también eso fue como, pues sí, como podría ser una metáfora. Y ya. ¿Por qué te vamos a regalar? Bueno, pues yo tengo ganas de leerte. Ver como el proceso desde la primera vez que te presentaste ahora es súper sabroso, ¿no? Ver cómo se va generando claridad en el discurso y en la toma de decisiones y toda esa parte. No sé si lo estés contemplando en tu documento o no, pero como dar cuenta de la distancia que hay entre lo que te propones y a dónde llegas, ¿no? En tanto que logro, en tanto que reto y en tanto que transformación, ¿sabes? No sé si lo estás contemplando, creo que aquí lo dices, pero no como con todas sus letras, y se me antoja, ¿sabes? Como conocer esa parte, ¿sí me explico? O sea, sé que partiste de un lugar que te propusiste cosas y luego como de pronto el mismo proceso te lleva a otro lugar, o dices, pues me quedé debiendo aquí con esto, ¿no? O sí, ¿sabes? Un poco como eso. Creo que sería, pues básicamente lo único que te diría, y que pues te felicito. A mí me encantó muchísimo, disfruté muchísimo estar ahí, ver ese trabajo, verte a ti con ese enorme virtuosismo desde el ser tú, ¿sabes? Fue una experiencia maravillosa. Cintia, yo no sé si está el documento, pero en caso de que está, que bueno, si no, que lo incluyas. El esquema que nos pones del zapateado, que es algo que tienes muy claro, muy claro, sería buenísimo que hicieras un paralelismo con las otras experiencias, ¿no? De los otros núcleos, como para tomar distancia de todo esto tan personal, tan introspectivo, tan subjetivo, cómo puedes tener una distancia respecto a la experiencia corporal. Fuera de eso sí me parece que, bueno, hay una progresión desde el origen, desde que te presentaste hace 2 seminarios,
fuiste clarificando ideas, fuiste amarrando cosas y bueno, pues la obra estaba, ¿no? También pues sí, felicitarte por este trabajo y saber, ahí sí, y seguramente te lo van a preguntar en el examen. Dos cosas, solo una presentación, piensas que no más, o qué sí, o y. Después de esto, haz el siguiente paso. Bueno, no lo había pensado yo como tal hasta el último día de la presentación, que Rocío y Chavira estaban como muy emocionados con la obra. Yo aún no lo asimilaba, yo dije, ¿qué? ¿Por qué? No, y me dijeron, no, ¿por qué no la presentas en otros lugares, no? ¿Por qué no aplicas en convocatorias? Y sí he querido hacerlo, solo que ahorita quiero titularme primero antes de irme y presentarla en un montón de lugares. También me interesaría mucho como, una vez que tenga este documento, bueno, ¿cómo puedo vincularlo con alguna maestría o con algún proceso en otro lugar, ¿no? Que también tengan como las mismas inquietudes que yo, ¿no? Entonces, pues sí me gustaría, ¿no? También compartir, seguir compartiendo, porque luego a veces uno en su soledad se vuelve loco. Entonces, sí me interesaría como encontrar, ¿no? Espacios en donde también pueda como compartir mi proceso y cómo podríamos crear otros procesos, ¿no? Con base en eso, y pues creo que hasta ahorita esto. Yo voy a pasar un sobre ahorita porque vamos a hacer una cooperacha entre todos para comprar una silla y una cinta canela. Ella sabe por qué lo digo. Me gustó mucho como organizaste la presentación. Hace evidente que tú sabes qué es lo que vas a poner en el texto. Y eso está muy bien, porque eso es lo que permite justo que uno llegue al texto. Entonces, para mí es cosa de justo de la silla y sentarse a escribirlo y ya. ¿No? O sea, ya no hay más que darle vueltas. Una silla con un tape para que no te puedas parar. Porque me gustó mucho esa... Digo, ya una vez que le da uno una primera como aterrizada al texto, uno puede ver, a ver, aquí falta esto, aquí falta aquello. Pero como estructura general, como las ideas en general, me parece muy interesante porque analizas la obra, presentas sus estructuras, presentas como esta construcción poética en donde tú dices es una afirmación de mí misma, es una reflexión sobre mí, o sea, como que están todas las partes que deben de estar, ¿no? Entonces te puede servir esa misma presentación como guía para aterrizar el texto. Entonces, pues dale, yo también quiero leerlo. Además, escribir es algo que puedes hacer. Y que también es un acto físico. Sí, escribe bien, sí, ella escribe bien. Ella escribe bien, a pesar del último regaño. Pero ella sabe escribir. Y es muy interesante tu relación con la escritura porque además forma parte de la obra. Entonces eso no tiene por qué ser diferente en la sistematización. Aunque, bueno, claro, una sistematización no es un texto poético, es otra cosa, pero finalmente no tiene por qué ser tan diferente tu relación con la escritura de lo que fue con la obra, ¿no? Creo que eso puede alivianar un poco el peso que ahorita está sintiéndose en el hecho de tener que escribir, ¿no? Entonces, pues ya, felicidades. Felicidades. Vale.